Bien, la clase de hoy lo que vamos a estar haciendo es una muy acotadita introducción a la Ilíada, a la épica, muy acotadita porque digamos, sería como la tercera introducción que tendría, sería un tanto redundante volver a introducirla, pero vamos a dar algunas cuestiones de contexto muy generales para meternos ya directamente al estudio del canto tercero del poema. Fundamentalmente dentro del canto tercero el duelo de Paris y Menelao, que es como todo el canto tercero prácticamente, excepto por un pedacito en el medio sobre el que vamos a estar hablando muy por encima, y bueno, el profesor Torre va a hablar un poco más en teórico. Entre paréntesis, solo para tener una idea aproximada, ustedes tuvieron ya el teórico introductorio de Ilíada y Odisea el viernes pasado y el viernes fue feriado, o sea que no tuvieron todavía ningún teórico de Ilíada puro. Vieron los proverbios y el principio. Mejor porque así la clase le va a salir más fluida y no tengo que estar esquivando cosas que ya sé. Bien. Nosotros ya hablamos en el teórico de épica de los poemas homéricos en general. Ya hablamos de la épica en general, hablamos de los poemas homéricos con el profesor Torres. Y ya imagino que leyeron la idea, tiene una idea aproximada de cuál es el contenido. Lo que vamos a hacer primero es contextualizar, esto lo vamos a hacer en todos los prácticos con todos los autores nuevos. Vamos a contextualizar al autor en la medida que no sea posible y después nos vamos a meter en el texto. El objetivo de los prácticos de esta materia, a pesar de lo que vieron en el práctico pasado, lo que hicimos en el práctico pasado, es estar metidos en el texto hasta acá. Yo tenía como preparado un texto que es la especificidad de esta materia y en general también es lo que nosotros decimos hacia adentro del departamento como, y dijimos cuando se discutió incorporar esta materia de estudios, primero como optativa y después ahora como electiva. Decía que la especificidad de esta materia tiene que ver con esa aproximación bien intensa hacia el texto, pero la verdad que me estoy dando cuenta de que no me acuerdo tanto de mis clases de letras como para decir si no se hacía lo mismo en las otras materias. Me consta porque me acuerdo de que por lo menos una o dos materias hacían esto que vamos a hacer hoy, pero también tengo la idea de que no es algo tan frecuente. Después lo comento simplemente al pasar para que después ustedes me digan, los que ya cursaron algunas literaturas, si el método de trabajo es específico o en realidad es lo mismo que se hace en todas las literaturas. Esto es lo que pasa cuando uno se recibe hace 15 años, que se olvida de estas cosas. ¿Qué quiere que le diga? Uno trata de no olvidarse. Yo le juro que el esfuerzo por no olvidarse, como ves la carrera, uno lo hace. Pero el tiempo nos gana a todos. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, vamos a contextualizar, como decía históricamente, el poema homérico. Primer problema que tenemos para contextualizar el poema homérico, que no sabemos cuánto fue escrito, ni fijado, ni cantado. Ninguna de esas tres cosas, independientemente del modo de fijación, sobre lo que ustedes pueden consultar la bibliografía, porque la verdad que no lo incorporamos más en las clases porque quedó tan bonito ahí en la introducción Ilíada que no tiene mucho sentido repetirlo. Sería casi textualmente repetir todo lo que está ahí. Pero independientemente del proceso de fijación, no estamos bien seguros cuándo se produjo la Ilíada. Pero a grandes rasgos, el acuerdo general es, y vamos a ponerlo así, 750 al 650 antes de Cristo. Con antes de Cristo me vuelvo a equivocar demasiado, porque va a tardar un rato largo en volver a aparecer un después de Cristo. Vamos a poner entre paréntesis, un 800 para los más osados y en realidad, si me voy a poner exquisito mío, no vamos a ser generosos y vamos a poner 550 para los más osados. O sea que el grueso de los autores lo ubica más o menos acá. Y algunos lo tiran un poco más para atrás, algunos otros lo tiran más para adelante. Es más frecuente tirarlo más para adelante que más para atrás. Si nos preguntan cuál es, 750 o 650. No le vamos a preguntar nosotros. Si se lo preguntan ahí en el colectivo diciendo, che, vos estudias letras, estuve leyendo Ilíada, tengo una duda. ¿Cuándo se pregunta? Ahí pueden decir todo esto que acabo de decir, pero 150 a 650 a.C. es como el ballpark, más o menos aproximado. ¿Nunca les pasó eso que les preguntan cosas de... No sé qué es, eso es la ventaja de estudiar letras, nadie les pregunta nada. No me digas para preguntar, pasa el pregunto y dice que no, pero pasa. Bueno. Parte del
criterios para definir la datación. Y el problema fundamental es que el texto no nos da buenos criterios. Cuando nosotros vayamos viendo el resto de los textos de la Cruzada, en realidad sí, yo diría de todos los textos del resto, todos los otros textos de la Cruzada, con la relativa salvedad de Hesíodo, pero aún Hesíodo, todos nos dan algún tipo de datación. No es que pasa con todos los textos griegos posteriores, pero todos los de la Cruzada, en general nos dan un indicio de datación un poco más concreto, por lo menos para ubicar un rango de 50 a 100 años. Pero en Ilíada no hay nada, ni en Ilíada ni en Odisea. No hay ningún dato dentro del texto que podamos datar, porque no dice nada que tenga que ver con su periodo contemporáneo. Por eso a nosotros esto mucho no nos importa, porque justamente porque el texto no tiene ningún problema con la datación en términos de la lógica de su contenido, tampoco es tan significativo si es el 800 o el 550. Es significativo en su relación con otros textos. Nosotros vamos a estar hablando de intertextualidad, en esta clase 100% seguro vamos a estar hablando de intertextualidad, y cuando estemos hablando un poquito más de intertextualidad, va a ver que esto ya deja de ser un problema, porque claramente lo que está intertextualizando con lo anterior, me acabo de interrumpir, intertextualizando con lo anterior, es muy posterior a esto incluso, o sea que deja de ser un problema. Con Safo, tenemos un pequeño, con Safo vamos a tener un pequeño inconveniente, pero que van a ver como que se resuelve muy fácil y sin mayor. El otro problema que tenemos es que tampoco podemos ubicarla ahí. Perdón, ustedes se pueden estar preguntando, bueno, entonces si no tenemos ninguna evidencia interna para la datación, ¿cómo se da? Bueno, tienen que hacer un seminario de doctorado para eso. Hay literalmente un libro entero dedicado a cronología relativa de la épica. Es decir, no, ni siquiera la cronología de la épica, es cómo están relacionados los poemas épicos que conservamos entre sí. Sin siquiera empezar a discutir datación efectiva. O sea que se imaginan que esto es un problema real. Fundamentalmente, los principales argumentos para defender esto son del orden de la lingüística. Es tratar de ubicar el momento de desarrollo del lenguaje griego que reflejan los poemas, y a partir de poemas que sí podemos ubicar un poquito mejor, decir, ok, si más o menos esta es la evolución del lenguaje griego, y yo tengo, esto lo hizo un autor que se llama Yanko, en un libro del 82 que ha sido extremadamente discutido y con buenas razones, pero el propio Yanko se ataja en el libro diciendo, miren, me tienen que aceptar esto y esto. Si me aceptan todo eso, entonces hasta esta es la receptividad. Pero pónganle que están aceptando. Entonces, supongamos que nosotros tenemos Hesíodo acá en el 600, Hesíodo. Si nosotros relacionamos el lenguaje de la Ilíada y la Odisea con Hesíodo, podemos más o menos ubicar la Odisea en el 650 y la Ilíada en el 700, asumiendo una evolución del lenguaje épico muy específica. Esto es muy a grandes rasgos, es mucho más complicado que esto. Ustedes se pueden preguntar qué quiere decir la evolución del lenguaje épico, cómo se mide, todo eso, pero no puedo. Me encantaría, no me malinterpreten, pero no puedo. Sería extremadamente largo. Como les dije, hay un libro entero sobre esto y varios otros respondiendo. El otro sistema de datación son las referencias al poema, y eso es una caja de Pandora, porque ni siquiera hay acuerdo respecto a si cuando un autor dice Homero está refiriéndose a Homero como nosotros lo conocemos, por el problema de la tradición oral. Si Homero es el autor legendario de los poemas épicos, entonces decir Homero es referirse a la tradición épica, no a la Ilíada y la Odisea. Entonces alguien puede estar diciendo Homero en el 500, de hecho nos va a pasar, no nos va a pasar porque no vamos a ver ese poema en particular, pero pasa, y en realidad no sabemos si es Homero, la Ilíada y la Odisea, es la tradición épica, puede ser cualquier cosa. No, perdón, perdí mi orden. Sí. Recuerden que, esto yo no lo comenté en el teórico, pero recuerden que Homero es parte de una tradición. Típicamente en las tradiciones épicas se atribuye la creación de la tradición o de los poemas a un autor legendario, que se les pone un diferente nombre en diferentes tradiciones. Que es un autor que en general no existió. O si existió y no era, digamos, era un ser humano normal que no hizo todo lo que se le atribuye que hizo.
Hay quien sostiene, y con buenas razones, porque de hecho tenemos evidencia de esto, que el nombre Homero no es el nombre de una persona, sino el nombre de un personaje legendario. Una de las evidencias que tenemos de esto es que los griegos tenían otros de estos, como Museo o Orfeo. De Orfeo pueden haber escuchado hablar. Orfeo también tenemos poemas de Orfeo. Esos poemas de Orfeo no fueron compuestos por Orfeo. Se le atribuye a Orfeo como el autor legendario de una tradición. Una tradición, en ese caso, de orden mistérico, religioso. Pero en última instancia el principio es el mismo. Entonces, el problema que tenemos es cuando Simónides dice los poemas de Homero, habla de los poemas de Homero, o Píndaro habla de los poemas de Homero, entonces al final del siglo VI, en realidad no sabemos si esos poemas de Homero son Ilíada y Odisea como nosotros las leemos. Puede ser toda una tradición épica, o cualquier parte de la tradición épica, cosa que nos va a pasar, de hecho, con Safo, 44. Y, más significativamente, tenemos testimonio directo de los antiguos de que había toda una discusión de quién había producido Homero. Para este momento, para el 500, Homero se le atribuye todo. Es recién en el siglo, fines del siglo V, fines del siglo, VI y en el siglo IV cuando se establece de manera definitiva quién es lo que escribió Homero. Pero imagínense que esto es ya 200 años después y es reconstrucción filológica. Entonces, para la datación no nos sirve para nada. Entonces, datación no tenemos, pero de vuelta, no es un problema tan grave con el análisis de la poesía por cosas que se van a hacer evidentes muy pronto. Tampoco tenemos locación, tampoco podemos ubicar a Homero. ¿Por qué? Por la misma razón. No tenemos evidencia interna y externa como para ubicar. Este es un poco más complicado porque hay quienes han argumentado que hay evidencia interna dentro de los poemas para ubicarlo en un lugar o en otro. Pero de vuelta, no es un tema en el que me vas a meter, tampoco nos importa porque en la práctica no parece reflejar nada, el poema no parece reflejar nada que requiera ubicarlo en un lugar específico. Entonces tampoco nos tenemos que preocupar por eso. Pero lo que sí podemos tener acá es un poco de contexto histórico general de lo que estaba pasando en Grecia. La clase pasada nosotros hablábamos de los procesos de colonización en Grecia, de los procesos de expansión del mundo griego al mundo colonial, y eso es lo que estaba empezando a pasar acá. Este es el primer momento donde Grecia terminó de recuperarse de la caída del mundo de la Edad de Bronce y del mundo micénico, y ya no está recuperándose, sino que se está expandiendo de vuelta. En este periodo es donde empieza el proceso fuerte de fundación de colonias, tanto en la Magna Grecia como en el Mar Negro. Pues en el español me parece son un poco posteriores. Por supuesto, en este periodo también se reanuda la actividad comercial con todo el resto del Mediterráneo. Básicamente pasó la pequeña edad de hielo que había y acá como que están habiendo más gente. Lo que pasa es que normalmente cuando hay edades de hielo baja la cantidad de población y la mayor preocupación es cómo llegar al martes con la comida, ¿no? Cuando empieza a haber mejores condiciones climáticas hay mucha comida, cuando hay mucha comida los seres humanos se reproducen más, y cuando los seres humanos se reproducen más, ¿qué pasa si una familia tiene 3 hijos? A 2 hay que mandarlos a algún lado, porque uno va a heredar la tierra y los otros 2 que se arreglen. Y ahí es donde se fundan las colonias. Y esto no es un chiste, digo, esto es literalmente lo que pasa a lo largo de toda la historia humana. Vos tenés un hijo que va a heredar y después con los otros 2 se dedican a otra cosa. Puede ser un montón de cosas, pero así es como se expanden las poblaciones, y cómo se financian las empresas bélicas, cómo se llenan los monasterios más adelante y cómo se consolidan las colonias, con gente que no tiene tierra porque su hermano mayor va a heredar la tierra y entonces va a buscar tierra a otro lado. En este proceso, el mundo griego se encuentra ante una situación con la que no se encontraba hace un rato, que es estar constantemente interactuando con extranjeros. Extranjeros en sentido amplio, ¿no? Con no griegos. Porque los griegos van a llamar bárbaros. Bárbaros, aparentemente, porque la palabra bárbaros. Estoy tan cansado de contar esto, y me parece tan. Pero bueno, todas las veces. Son de esas cosas que los profesores de griego tenemos que hacer porque si no nos sacan la licencia de profesional de griego. ¿Cómo le sonaba la forma que hablaba? Exactamente. Bárbaros. Creo que es así.
porque muy probablemente el lenguaje del Asia Menor aparentemente tenía muchas bilabiales, mucho. Entonces, de ahí el bárbaro. Es como una suerte de palabra, es como casi como decir balbuceantes. Es un onomatopéyico y es despreciativo. Y va a ser despreciativo a lo largo de todo el mundo. Así como para nosotros decirle bárbaro a alguien es decirle bárbaro en el sentido malo, decirle incivilizado, atrasado, bruto. Bueno, eso quería decir bárbaro para los griegos. Siempre quiso decir eso. Pero una aclaración, estoy saliendo de un resfriado y de una migraña, así que hoy estoy al 70% en el mejor de los casos. Ustedes van a agradecer la boda, cuando tenemos al canto 3. Y el contacto con los bárbaros genera esta situación en donde la consolidación de la identidad helénica y esta cuestión de la que hablábamos de la función de la épica como búsqueda de los ancestros y textos fundacionales de lo que es ser griego se vuelve mucho más significativo. Lo que explica que quizás en este periodo las grandes épicas se empiecen a volver mucho más populares que en periodos anteriores, las grandes épicas panhelénicas. Eso explicaría por qué en este periodo de Ilíada y la Odisea se fijan y se vuelven textos centrales en la tradición poética griega, como definitivamente van a ser, eso está fuera de discusión. Pero también tiene una paradoja muy interesante pensando ya en el texto, y ahora sí nos vamos a meter en el texto puntualmente. No en el texto, pero vamos a ir introduciéndolo. Y es la caracterización de estos bárbaros en la Ilíada. Particularmente en la Ilíada. En la Odisea vamos a ver que pasa algo completamente diferente, mucho más interesante en buena medida. Por lo menos en cierta perspectiva, mucho más interesante, en otra perspectiva menos. Pero en Ilíada, claramente, los bárbaros son los troyanos y sus aliados, que son los que no son griegos. Ahora bien, si bien no son griegos, en realidad son bastante griegos. Y hay muy poco en el poema que efectivamente uno pueda decir, ok, esto es un marcador de que no son griegos. Tienen los mismos dioses que los griegos, el mismo sistema de valores que los griegos, hablan griego. Y en general todo lo que hacen lo hacen con los criterios de los griegos. Con un par de excepciones muy chiquititas que son cosas que se dicen en el pasado. Una es, por ejemplo, el hecho de que Príamo practica la poligamia. Los griegos nunca practicaron la poligamia. A los griegos no les gustaba la poligamia y la atribuían una conducta bárbara, justamente. Bárbara en el mal sentido. Estoy seguro que algunos griegos atribuían conducta bárbara en el buen sentido, pero no es el caso de la cultura en general. Tenemos muy chiquita evidencia de esta idea de la poligamia, pero está básicamente en una cosa que se dice medio al pasar de cómo Príamo dotó una de sus concubinas. Y la descripción de la situación claramente sugiere que el poeta está concibiendo a Príamo como un polígamo, no como alguien que tiene concubinas. Como va a tener los griegos, como tiene Agamenón, ¿no? O sea, Agamenón tiene cautivas que son concubinas, y esas son concubinas que no son las esposas legítimas. Las de Príamo no, las de Príamo son esposas legítimas, y particularmente en el caso de este personaje que aparece mencionado en el canto 28 y en el canto 24, lo sabemos porque el padre la manda voluntariamente por una dote para ser esposa de Príamo. Claro, digamos, demostrando incluso una concubina bajo ningún sentido, porque es una esposa legítima cumpliendo los pasos de las esposas legítimas. Lo mismo sucede, lo mismo está insinuado en cierta medida con la cantidad de hijos bastardos que tiene de Príamo, caracterizados como bastardos, pero que nosotros podemos decir que son bastardos de una perspectiva como que tratando de incorporarlos en el pensamiento griego, ¿no? Porque no son hijos de la esposa de Príamo que se cabe, pero son hijos que no son ilegítimos de Príamo. Hijos legítimos, pero bastardos, cosa que para un griego era una situación medio rara. Y esto porque los troyanos aparentemente eran concebidos como polígamos.
Y el otro dato mucho más significativo lo encontramos en el canto 2, cuando se dice que los ejércitos troyanos hablaban muchas lenguas. Esto no se refleja en el poema bajo ningún concepto, todos los troyanos hablan griego, todos los troyanos son los aliados a los griegos, gente que bajo ningún concepto histórico podría haber hablado griego jamás, habla griego. Pero yo siempre, y está, creo que lo puede estar en la introducción, pero es como Star Wars, ¿no? Donde todos hablan inglés. Excepto el ocasional extraterrestre que habla algún idioma raro, o R2D2 que habla robot, todos los personajes que se encuentran, todos hablan inglés. Y eso es una conveniencia narrativa, obviamente, además anda con poner de inicio, no entiende nadie. Pero en algún punto, estos son datos anecdóticos dentro de lo que es un claro marco cultural griego para los troyanos. Y en ningún otro lugar se ve esto más transparentemente que en los duelos, en el canto 3 y en el canto 7, donde los troyanos y los griegos luchan en igualdad, se ponen de acuerdo para mandar a un campeón a luchar. Es cierto, y lo vamos a ver a continuación, que esto tampoco implica igualdad cultural bajo ningún concepto, pero sobre todo en el canto 3, en el canto 7 también, pero sobre todo en el canto 3, se cumplen una serie de ritos en donde todos están de acuerdo. Todos suplican a los mismos dioses y el personaje que termina destacando a todos es un dios griego, una diosa griega que es Afrodita. Entonces, si bien hay una noción de consolidación de la identidad helénica en la poesía épica, no se produce como sí se produce en otras tradiciones épicas, por ejemplo la canción de Rolando, en contraposición al enemigo. El enemigo, en la tradición épica homérica específicamente, no es un bárbaro. Es alguien caracterizado de una manera integral, como un ser humano. Como un ser humano igual a los protagonistas griegos de la épica. ¿Podemos pasar a hacer un pleno de situaciones? Tienen 30 segundos. Bueno, gracias. Hola, San Juanito y Sofía. Perdón, dame un segundito, que pauso el video porque después la última vez tuve que editarlo todo. Dale, Y se volvió toda una confusión. Bien, reanuda. Dice ahí, perdón por la interrupción. Los de YouTube no dice van a entender porque pausamos, no importaba, perdón ustedes por la interrupción. Y decíamos, bárbaros troyanos son caracterizados. Y decía que lo íbamos a ver claramente en el canto 3. Pero antes de entrar al canto 3 específicamente, nos tenemos que poner un poco en contexto con el canto 3. Nosotros tenemos el establecimiento del argumento de Ilíada en el canto 1, el duelo, el combate, ¿no? La disputa entre Agamenón y Aquiles. Y en el canto 2 tenemos lo que sería la preparación para el combate, con la prueba de Agamenón primero y el catálogo de las naves después y el catálogo troyano. Catálogo de las naves, catálogo la prueba de Agamenón, catálogo de las naves, catálogo troyano. Para cuando el canto 2 termina, los dos ejércitos están saliendo al combate. Y sí, no, vamos a ir directamente al canto y después voy a volver a la generalidad. Dejar un espacio en sus apuntes para hablar más de la generalidad, pero ya estoy aburrido de hablar, así que vamos a ver. Qué mal es ahora. O qué malas que son estas pantallas para escribir. Ambas cosas pueden ser ciertas. Bueno, el canto comienza, ustedes lo deben estar viendo, lo pueden estar viendo en sus textos, si no lo tienen para estar viendo en un segundo cuando se prenda. Sí. Pero una vez que se ganaron todos junto a sus líderes, los troyanos con tumultuoso ruido fueron como aves, tal como se hace el firmamento, y ahora vamos al cine. Pero bueno, lo importante es que todos... no tenemos alguna solución de continuidad respecto al canto 2. Y esto es algo que va a pasar mucho, a veces pasa, a veces no,
Pero termina el catálogo troyano y la última línea del canto 2, que tendré que haber puesto ahora que lo pienso, es la última línea del catálogo troyano, con la presentación de Sarpedón y Glauco, de los mismos Sarpedón y Glauco. Termina de decir eso y sigue con, pero una vez que se ordenaron todos junto a sus líderes. Y esto es fundamentalmente, por algo que seguramente va a hablar el profesor Torres, que es que la división en cantos de los poemas, si no hablaron ya, es muy posterior a la poesía homérica. Y lo que sigue a continuación es algo que pasa también en el catálogo griego, si bien en el catálogo griego pasa antes, que es la introducción de un símil. Fueron como aves, tal como se hace hasta el firmamento, el ruido de las grullas, que tras por fin del invierno y una extraordinaria tempestad, con ruido vuelan ellas sobre la corriente del océano, a los varones pigmeos llevando matanza y muerte. Y claro, con la primera niebla llevan ellas una bala disputa. El símil es un recurso médico particularmente característico, que le va a ser característico a los propios griegos, se lo van a reconocer como característico y específico, y es característico incluso dentro del mundo épico, lo hablábamos en el teórico, ¿no? Esta idea del símil como un marcador épico. En este caso, los símiles siempre ilustran lo conocido por lo desconocido, lo desconocido por lo conocido. Esta imagen del ejército troyano, que es una imagen que el auditorio no puede dimensionar, porque es un ejército de 50.000 personas, el auditorio griego, el auditorio médico no vio nunca un ejército de 50.000 personas, es ilustrada con las grullas que vuelan. Pero los símiles homéricos muy habitualmente le pegan una, dos o tres vueltas a las cosas. Y fíjense que eso es lo que pasa acá. Porque, en primer lugar, estas no son cualquier grulla. Estas son las grullas que cruzan el mar Mediterráneo y van hacia los pigmeos. Interesantemente, esto puede tener una base real. Es una leyenda muy extendida en el mundo griego y en el mundo mediterráneo incluso. Y perdón, estoy leyéndolo acá. Hay una práctica en el norte de África, sobre todo en el sur del Nilo, de cazar las grullas en su vuelo anual, en su migración anual. Las grullas efectivamente vuelan hacia el sur, hacia el norte de África, desde el norte del Mediterráneo, y aparentemente el momento en donde llegan es un momento, una práctica anual habitual, cazarlas. Lo de los pigmeos, vas a saber por qué surge, es posible que estuviera relacionado con alguna tribu de baja estatura de la zona, o me lo invento porque luchaban con las grullas, y entonces se imaginaban que tenían que ser chiquitos, porque si no, como luchaban con grullas, son grullas. Pero observen interesantemente que estas grullas se presentan como cazadores de los pigmeos. O sea, las grullas van a venir a matar a los pigmeos. Lo que genera un pequeño problema, porque nosotros sabemos que los troyanos son los que van a perder la guerra. O sea, los troyanos son los cazados, no los cazadores. Pero se los ilustra con la idea de estos animales que van a venir a matar a estos hombres. Ahora, si este tema era tradicional y el auditorio sabía que los pigmeos efectivamente cazaban y mataban a las grullas, entonces fíjense que hay una segunda vuelta acá, que es que las grullas llevan matanza y muerte a los pigmeos, pero la terminan recibiendo, porque son las que terminan siendo matadas. ¿Sí? Y eso es la segunda vuelta, no es como decía, primera vuelta, segunda vuelta. Bien, entonces salen, avanzan los saqueos, no voy a detenerme en todo. Tenemos un segundo símil para la salida de los saqueos. Y tenemos finalmente el encuentro en cuanto estuvieron cerca unos sobre otros. Este verso, ellos en cuanto estuvieron cerca yendo unos sobre otros, es un verso típico de introducción de duelos, que encontramos en varios duelos del poema, duelos no formales, como vamos a ver en este canto, sino duelos entre dos personajes que luchan en el contexto de la batalla. Ahora voy a hablar un poco de ese tema. En este punto es un verso tanto inesperado, porque, digamos, estamos hablando de los ejércitos que se acercan. Este verso generalmente es este y ellos de acá,
generalmente no se refiere a los ejércitos, sino que se refiere a dos personajes que se están acercando entre sí. Por eso introduce duelos. Porque y ellos son ellos dos. Pero acá ellos son todos los ejércitos. Está usando un verso tradicionalmente utilizado para introducir duelos, para introducir lo que aparentemente va a ser el enfrentamiento inicial entre aquellos y troyanos. Al hacer eso, adelanta que no va a pasar eso. Lo que vamos a tener es un duelo. Y por si te os queda alguna duda, inmediatamente dice, entre los troyanos combatía en el frente el deiforme Alejandro. Alejandro, por supuesto, es Paris. ¿Qué? Te seleccioné. Salí. No salí porque está mal configurado. No, salí mal configurado. Está mal. Alejandro. Bien. Y con la introducción de Paris se nos adelanta qué es lo que va a pasar, que es el duelo entre Paris y Menelao. Ahora, los escucho preguntarse en el fondo de sus cabezas, si el profesor Torres no habló de esto, ¿cómo puede ser que estemos en el 9º año de la guerra y a alguien se le ocurra decir, che, ¿por qué estos dos muchachos que son el casus belli no se matan entre sí en vez de que nos matemos todos entre nosotros? Paris y Alejandro son Paris y Menelao son los dos esposos de Helena. Claramente, si uno de los dos muere, el bando del perdedor ya no tiene motivo para seguir peleando. Y todos nos abrazamos, nos vamos felices a nuestra casa y se acabó el problema. Entonces, ¿por qué no hicieron esto apenas llegaron? La respuesta es, lo hicieron. Los cantos 2 a 4, 6 u 8, no, 4, 6 o 7 en realidad, 4, 6 o 7, 4 definitivamente, Ilíada, son lo que se llama cantos retrospectivos. Con esto vamos a hablar un poco más en detalle en el teórico. Pero esencialmente lo que nosotros tenemos, sobre todo a partir del catálogo de las naves, es una suerte de gran flashback, que no está señalizado como un flashback, pero que tiene evidencia muy clara y marcada de que funciona como un flashback. Ejemplo claro y contundente, más allá del duelo entre Alejandro y Menelao, es cómo Polites, o Iris en la figura de Politis, en el canto 2, después del catálogo de las naves, se acerca a Troya e introduce la llegada del ejército aquí. Lo que dice es, nunca vi un ejército tan grande como este. Así que prepárense para luchar. Y obviamente uno dice, pará, es el mismo ejército que te viene sitiando hace 9 años. ¿Cómo puede ser que nunca lo hayas visto? Y la respuesta es muy obvia. Esa frase y todo ese episodio es un episodio que está tomado del principio de la guerra. En la tradición del ciclo troyano, el catálogo de las naves, el catálogo troyano, el duelo entre Paris y Menelao, son todos eventos del principio de la guerra, que están siendo incorporados al poema para darle una imagen de completitud, de que se está abarcando toda la historia troyana. Esto más adelante se va a manifestar de otras dos formas. Una es la equiparación de la caída de Héctor con la caída de Troya, sobre algo que pasa repetidas veces a lo largo del poema y que se ve bastante claramente en el canto 24, en el 22 y el 24 en realidad. La idea de que la muerte de Héctor simboliza la caída de Troya definitiva. El siglo troyano termina con la caída de Troya, por lo tanto, asimilar la muerte de Héctor con esa caída, obviamente es decir, acá se acabó. Por más que nosotros sepamos que pasaron más cosas antes de que Troya fuera tomada. Y el otro recurso que es particularmente frecuente en el canto 24 también, es la mención de eventos anteriores al poema. Es algo que pasa bastante y que incorpora al poema cosas que de otra manera no estarían incorporadas. Pero por supuesto, en esos casos, está bien enmarcada esa referencia. No es que es una referencia que se introduce así nomás, que se introduce de esta forma. Se recuerda algo que pasó antes. Acá directamente no hay solución de continuidad en la narración y nosotros entramos a un flashback sin que se nos diga nunca que esto es un flashback. Los antiguos argumentaban también que esto no era posible con Aquiles en el combate, pero es una solución que algunos autores contemporáneos han sugerido. No me convence particularmente, pero vale la pena mencionar.
El otro momento de este canto, que claramente funciona como flashback, va a ser la teoscodia. Nosotros vamos a pasar muy por encima, pero que es el momento donde Helena le presenta a Príamo a los héroes aqueos. De vuelta, loco, es el 9º año y recién ahora se le ocurre decir, che, ¿quién es cada uno? No, obviamente esto es algo que pasaba en el principio de la guerra. Es un episodio que está siendo reutilizado en este punto para enriquecer el tema de la ira de Aquiles. Pero no solo para enriquecer el tema de la ira de Aquiles, también para generar suspenso respecto a la ira de Aquiles. Porque nosotros pensamos, a partir de lo que Zeus prometió en el canto 1, que los troyanos y los aqueos iban a salir a pelear y los troyanos iban a llevarse el puesto a los aqueos. Porque eso es lo que Zeus dijo, los van a matar un montón y los van a llevar hasta las naves. Bueno, eso va a pasar, pero va a tardar muchísimo en pasar. Y es la acumulación de esta tensión, de decir, ¿cuándo viene la victoria troyana? ¿Cuándo viene la victoria troyana? Que mantiene esta tensión del espectador. Cuando pase efectivamente, que va a ser un poquito en el canto 8, pero sobre todo en el canto 11, va a haber un montón de idas y vueltas. Y sería muy lindo que nos detengamos en algunas cosas de esas, pero vamos a ver el canto 3. Lo importante para destacar es que hay una conciencia constante del poeta de manipular las expectativas de su auditorio para tenerlos todo el tiempo atentos respecto a lo que va a pasar. Vamos a ver cómo esto suceda muy marcadamente en el poema. Bueno. ¿Alguna pregunta? Continúo. Entonces, combatir en el frente de Juan Alejandro, una piel de leopardo teniendo en los hombros el curvo arco y la espada, mientras que 2 lanzas recubiertas de bronce blandiendo desafiaban a todos los mejores de los argivos a combatir cara a cara en una horrible batalla. Bien. Por un lado, esto que está haciendo Paris es bastante normal, no tiene mucha sorpresa. En el combate homérico, si bien esto es un tema de debate bastante álgido, en el combate homérico... no, claro, tengo que mandar esto para acá. O más bien, ¿cómo es el combate homérico? Nosotros tenemos un ejército acá y otro ejército acá, con un montón de muchachitos de infantería. ¿Por qué no se hacer eso? Porque volví a comer. Ay, estoy tocando botones. Te odio. Pero es un... Bien. ¿Sabes qué? Delante de estos están los carros de los principales combatientes, etc. ¿No? Sí. Los primeros carros que salieron cuadraditos, nosotros ya cualquier cosa. Bien. Estos carros, no se pelean estos carros. Los carros son taxis, básicamente. Son para llevar a los guerreros. Y delante de los carros, que están en la auriga, está el guerrero con su lanza. Y lo mismo del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se acercan los ejércitos y estos muchachos intercambian piedra, flechas no, generar piedras, algunas lanzas y cosas así. Y estos, que son los campeones, los prómagos, los combatientes delanteros, avanzan y se paran acá y le dicen, papá, vení, si sos guapo. Y del otro lado, si alguno es guapo, va y se acerca. Y pelean. Y esto es lo que ustedes van a ver todo el tiempo en Ilíada. Y vino y se acercó a tal. Y vino y se acercó y lucharon entre ellos dos. Bueno, es esto. Más dificultoso, más debatido es ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo voy a presentar una ponencia sobre esto este año. Así que... Posiblemente alrededor de este muchacho habría otros grupitos que eran de su compañía de gente. Que lo apoyaba, y del otro lado lo mismo, ¿no? Los muchachos que estaban. Era como el capanga y atrás tenía una bandita. Y parece chiste, pero es básicamente eso. Si este mataba a este, estos salían corriendo. Porque, obviamente. Y este salía corriendo a perseguirlos y mataba a todos los que podía. Y eso es lo que ustedes van a ver, ¿no? Lo van a ver, por ejemplo, cuando Patroclo entra en batalla. Patroclo entra en batalla, mata al líder de los peonios
y después empieza a matar peones a troche y moche. Y son este y estos. Esta línea, cuando esta línea colapsa, esta línea también colapsa y todos salen corriendo, y ahí es donde ven las subidas generales. Cuando estos salen corriendo, todos estos corren para acá y empiezan a matar a troche y moche. Cosa que esto es lo que pasa en los ejércitos normales. Y vas a pelear el ejército romano. Esto no es una cosa imaginaria que se inventó Homero. Esto es completamente realista. Exagerado en algunos aspectos, pero bastante realista. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Paris acá? Paris es uno de estos muchachos. Y se está parando acá con dos lanzas diciendo ¡vengan! Pero. ¿Cuál es el problema? Porque eso sería maravilloso y yo diría, ok, Paris, perfecto, estás haciendo lo que corresponde, sos un capo, es tu trabajo, sos el príncipe de Troya. Nada del otro mundo. Las dos lanzas son totalmente estándar, también los guerreros suelen llevar dos lanzas, porque eran para tirarlas, justamente. Eso es todo un tema, en la introducción eso está mencionado. Pero el problema es este. Una piel de leopardo teniendo en los hombros y el curubano. ¿Por qué ese problema? Porque los guerreros homéricos que luchan adelante no luchan con arcos. Hay toda una discusión sobre el tema del arco en Ilíada, yo no me voy a meter con eso, pero para decirlo rápidamente, no es que el arco fuera algo mal visto. El arco era un modo de combate específico que era distinto a ese modo de combate del que estamos viendo. El arco era algo que usaba uno del grupito de atrás y se usaba como un arco, como un rifle de francotirador, ¿no? Se elegían blancos específicos y se les disparaba. Pero no ibas con un arco a decir vení y peleá. Porque no tenía sentido, porque la flecha, el poder del proyectil de la flecha no podía penetrar una armadura de un combatiente delantero. Entonces estabas básicamente suicidándote, diciéndole vení a luchar conmigo con arco. Porque, ¿sabes? Te morías. Y por otro lado, ¿qué es lo que no te permite llevar un arco? No, sí te permite llevar lanza, de hecho Paris la está llevando, exacto. No te permite llevar un escudo, porque necesitas las dos manos para el arco. Entonces, por más que te cuelgues el arco, digo, no puedes estar disparando con el arco y sosteniendo el escudo. Para sostener el escudo tenés que llevar un arma de una sola mano, que es la lanza. Entonces, cuando Paris se para de esta manera, es un ridículo. O sea, y no lo digo en chiste, está siendo ridiculizado. En el sentido más radical del término ridiculizado. La piel de leopardo tampoco es una cosa menor. Porque la piel de leopardo muy probablemente fuera la armadura. De hecho, Paris después se va a tener que poner una armadura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Paris, en su atavío tradicional, atavío tradicional de arquero, que es lo que es, y como va a ser muy exitoso en el canto 11, es un gran arquero, es un arquero, un campo Paris cuando lucha como corresponde. Pero acá, subido al caballo de que yo me la rebanco, va en su ropa de arquero, con dos lanzas que enganchó vaya no saber dónde, diciendo, vengan a pelear conmigo como si yo fuera un prómagos, un combatiente delantero. Y es ridículo, es completamente absurdo, porque no tiene sentido desde el punto de vista militar o médico. Bien, cuando el poeta destaca entonces que lo que estaba haciendo era combatir cara a cara en una horrible batalla, está justamente señalando la contradicción. Y me parece importante marcar, esta frase, los mejores de los argivos. Los mejores de los argivos son los pantas aristus. La palabra aristus, aristos, sí, ya sé. Salí. Aristos viene de arete, de la palabra que habíamos visto en el teórico, de la excelencia. Los aristoi son los mejores. Y los mejores son los combatientes delanteros. Los líderes de los contingentes, sí, pero no solo. Son todos los que combaten en el frente. Entonces, lo que está haciendo Paris es básicamente decir, yo soy de los mejores.
pero lo dice vestido como alguien que no lo es. O si quieren, para ser más específico, vamos a ser justos, eso sería como criticarlo como arquero. Y para ser franco, no hay evidencia realmente clara en el poema de que los arqueros no pudieran ser los mejores, pero definitivamente no luchaban de esta forma. París va a herir a un montón de los mejores de los arqueros en el Cantón, pero no lo va a hacer así, lo va a hacer hiriéndolos en su rol de arquero. De hecho, observen por otro lado promagitsen, ¿no? Este verbo promagitsen también es de prómago, que es lo que yo les decía antes. No te conecté, ¿no? No te conecté. Es el verbo, el sustantivo es prómagos, que es literalmente pro más pro quiere decir delante y más es la raíz de combatir. O sea, prómagos es literalmente el combate adelante. No tiene mucho secreto, es bastante transparente. Bien, ahora sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? No, adelante. Chica. Subí. Bien. Cuando lo ve Menelao Carodares marchando enfrente de la tumba, grandes pasos, marchando enfrente de espadas, obviamente, así como sale en un rol, tenemos otro símil, y en este caso tenemos un símil de león. Disculpen, les dije que venía otro. Me pillé pensar. El símil del león es un símil típico para guerreros. Generalmente guerreros que vienen a matar, hay muchos casos de un símil de leones que los matan o que se llevan a otros pueblos, no viene muy al caso. Pero observen la actitud del león en este caso, ¿no? Porque el símil acá no es tanto el símil se desarrolla, o vamos a poner un ejemplo, esto es algo que pasa típicamente en los símiles. Tenemos la primera parte, así como se lee un león, bla, 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 hasta estando hambriento. Después tenemos una segunda parte que ese entero lo devora, aunque mismo lo persiguen rápidos perros y los más jóvenes. La primera parte es como la comparación pura, que es, bueno, ¿qué es lo que pasó? Que Menelao se alegró viendo a París como se alegra un león viendo una cabra. Un detalle bastante significativo porque, digamos, demuestra que Menelao se lo quería comer crudo. Literalmente, ¿no? Pero después, típicamente, tenemos un desarrollo adicional, que no es parte del sentido estricto del símil, porque acá no hay ningún perro ni joven persiguiendo a Menelao. Pero se nos dice que el león que se alegró termina por comerse a la cabra o al ciervo. Cosa que puede considerarse proléptico. Proléptico anticipatorio, ¿no? Es proléptico. Se está anunciando que Menelao va a ganarle a París. Y lo que va a pasar después, incluso. Entonces, Menelao se alegra y tenemos pues el hijo que haría parar el transgresor. Ahora, observen, el transgresor acá es. ¿Qué es esto? Alegría. Es una palabra rara, no digamos caso. Hasta este punto no se dijo nada sobre París. París apareció y punto. Y Menelao se nos dice que quiere hacer pagar al transgresor, con lo cual acá es donde vemos cómo el poeta presupone un cierto conocimiento de la audiencia. No hay descripción, no hay contextualización. París es el que se robó a Helena, Menelao es el esposo y quiere hacerlo pagar. Punto. Todo esto ustedes lo saben. El poeta no lo explica, porque no necesita explicarlo. Después va a volver a hablar sobre el tema, pero no lo explica. Entonces, ve a Menelao, Alejandro ve a Menelao y se le encoge el corazón y de vuelta el grupo de sus compañeros se retiró evitando la muerte. Detalle importante, huir en los pueblos soviéticos no es algo negativo, de hecho es lo que tenés que hacer. Digamos, si te enfrentás con un combatiente superior, es básicamente lo que tenés que hacer, huir. No huir es ver una actitud excesiva, digamos, incorrecta.
Pero esto claramente contradice lo que estaba haciendo Paris, que era hacerse el capo diciendo voy a luchar contra todos. Con lo cual esto continúa el proceso de ridiculización. Él dice, venga a luchar conmigo el que quiera, y en cuanto vea a Menelao acercarse, se da media vuelta y se va. Vamos a avanzar un poco más. No llego a un punto en donde me voy a dar cuenta que me estoy pasando. Estoy yendo demasiado rápido y... Bueno, cuando llegue el 9 vamos a hablar. Héctor lo ve. Maldito Paris, el mejor en aspecto que generó un embaucador, ojalá impotente fueras y sin duda estuvieras muerto. Lo preferiría y mucho más ventajoso habría sido a que semejante afrenta sea sin un chiste para los demás. Seguro se ríen a carcajadas los saqueos de largos cabellos. Son muy malos. Porque estaba yendo bien. Diciendo que es el mejor nuestro campeón, fíjense la ironía, porque bello en aspecto sos, pero no tenés fuerza en las entrañas ni brío alguno. Realmente, siendo así en las naves que buscan el mar, tras navegar sobre el mar, tras juntarle a compañeros, tras unirte entre extranjeros a una mujer de bello aspecto, la trajiste desde una apartada tierra, pariente de varones portadores de lanza, para tu padre gran pena y para toda la ciudad y el pueblo, para los enemigos alegría y oprobio para ti mismo. Entonces, el poeta no nos cuenta quién es Paris, no nos cuenta quién es Menelao, no nos cuenta la situación, pero cuando Héctor habla, nos da el contexto de lo que acaba de pasar. Por supuesto, si no sabés la historia, no entendés nada de esto. Pero lo importante es que la historia se trae a colación, y se trae a colación con un valor efectivo en el contexto puntual, así como si no sería algo expositivo en un guión, entre paréntesis. El punto no es contarle al auditorio, bueno, qué es lo que hizo Paris. El punto es decirle al auditorio, fíjense que este muchacho que hizo esto, no se la banca cuando efectivamente tiene que enfrentarse con la persona que lo viene a enfrentar por esto. Y efectivamente eso es lo que le dice, no podrías esperar a Menelao Carvales, sabrías de qué hombre tenés la floreciente esposa. No te protegerán la cita de los regalos de Afrodita, tu cabello y tu aspecto cuando te unas al pueblo. Acá, por supuesto, no sé si necesita explicación, pero cuando te unas al pueblo es un juego de palabras sexual, ¿no? En vez de unirte a Helena, te vas a unir al pueblo. Y acá tenemos todo un sistema de dibujos bastante complicado, superficialmente es bastante obvio, pero hay un par de cosas interesantes. Una es que Afrodita efectivamente sí lo va a proteger. O sea que acá Héctor se equivoca feo, porque Afrodita va a venir y lo va a proteger a Paris. O sea que esta idea de que a priori parece obvia, que es, sí, que vos seas bonito y que le gustes a las chicas, no te va a salvar de que Menelao te mate, pero en realidad que vos seas bonito y que le gustes a las chicas sí te va a salvar de que Menelao te mate, porque Afrodita va a venir a rescatarte. Y Helena va a cuestionar a Afrodita justamente un poco por eso. Pero por otro lado, esto va a jugar directamente con la respuesta de Paris, que es: me criticás con toda razón, y Paris siempre responde así. Uno no sabe si es un hipócrita de mierda o es porque realmente acepta la crítica, pero siempre responde, la verdad, tenés razón. Excepto en el canto 11, cuando Héctor lo critica y le dice, no, pará, acabo de venir a 3 de los mejores saqueos, no me critiques, y tiene razón Paris ahí, porque como Héctor le dice, che, no estás haciendo nada, y dice, hermano, ¿cómo va a hacer más yo en estos últimos 25 minutos que todo el ejército troyano en los últimos 9 años? Y un poco cierto eso. Sos inflexible, no me eches en cara a los amantes regalos de la adorada Afrodita, no son, por cierto, desechables los gloriosísimos regalos de los dioses, cuantos ellos mismos dan, y voluntariamente ninguno los tomaría. Y este es el punto fundamental de lo que, no mucho en este canto, pero más adelante, es la reivindicación de Paris, que es, él no tiene la culpa de que Afrodita sea la diosa que lo protege. Y Odiseo lo protege a Atenea, Diomedes lo protege a Atenea, a Camelón un poco lo protege Zeus, lo mismo a Héctor, a Atenea que van a proteger unos cuantos. A Paris le tocó a Afrodita. Ahora, si ustedes conocen la historia, van a decir, no, pero pará, sí tiene la culpa. Sí tiene la culpa. Porque él eligió a Afrodita. En el famoso juicio de Paris, cuando las diosas se le presentan adelante y le dicen cuál de nosotros es la más bella, cuando nosotras es la más bella, Atenea, que le ofrece ser una excelente
Blanca Guerrero, si no me equivoco, ¿no? Blanca Guerrero, sí. Era, hay varias versiones. Era que le ofrece el poder político sobre Troya y sobre Grecia, y Afrodita que le ofrece a Helena, él elige a Helena. Pero, de vuelta, ¿cuánto es culpa de Paris? Porque la competencia era por cuál era la más bella. Y no era muy razonable que perdiera Afrodita en esa competencia. ¿Cuánto de la elección de Paris es voluntaria y cuánto de la elección de Paris está forzada por la diosa? Ese problema es el mismo problema que vamos a tener con Helena. ¿Cuánto la decisión de Helena de irse con Paris es voluntaria y cuánto es algo que no le queda otra porque ha sido arrastrada por Afrodita? Y lo interesante del caso, y uno de los aspectos más brillantes de la poesía homérica, es que nunca se lo dice. El poeta nunca toma una postura ni siquiera aproximada sobre esto. Él lo que hace es mostrar lo que nos dicen los personajes y contar lo que hacen. Pero nunca hay una expresión deliberada del poeta de decir, bueno, y Afrodita hechizó a Helena para que se fuera con Paris. No, digo, nos muestra a Afrodita diciéndole, callate y andá con Paris, y a Helena callándose y yendo con Paris. Vamos a hablar en un minuto, en unos cuantos minutos. Pero el problema moral de dónde está el libre albedrío acá, o si hay libre albedrío acá, eso no se resuelve. Voluntariamente ninguno de los tomamientos no es gratuito, porque por un lado sí nos dirige al juicio de Paris, pero por el otro lado nos lleva a la pregunta cuánto de todo lo que pasa es algo que Paris efectivamente decide. Y ciertamente cuando Paris se lleva a Helena no piensan que van a invadir Troya. Una pregunta muy exagerada, por otro lado. Masacrar a toda una ciudad por la llevan. Pero bueno, Troya tenía que caer. Pero en defensa de Paris, acepta el duelo. Podría haber dicho, no, la verdad que no quiero pelear con Menelao, pero dice, no, tenés razón, tengo que pelear con Menelao. Y eso nos lleva a la primera parte, ¿no? El discurso tiene una estructura tripartita muy habitual en la poesía homérica. Tenés razón. En el medio, pero sos inflexible. La verdad que tenés razón, pero ¿para qué me verdad así? Y finalmente, tenés razón, si querés que pelee, pelee. Entonces tenemos tenés razón, un paréntesis con la excusación de Paris y finalmente la aceptación del duelo. Y acá viene una parte que va a volverse mucho más muy importante más adelante, y es cómo Paris formula la propuesta. Vamos a pelear, y el que de los dos vence resulte más poderoso, tomando en buena hora todos los bienes y la mujer, los conduzca a Gaza, todos los demás ofrendas de amistad, y cada uno se vaya a consultar. Pero presten atención a esto, ¿no? El que de los dos venza y resulte más poderoso, eso es Niquese, Geneta y Creso. Creso un poderoso, Niquese es el vencer. Vencer en el sentido amplio de ganarle a alguien. Vamos a avanzar y Agamenón sale Héctor a pedirle a todos que paren de pelear. Agamenón para, Héctor propone la pelea y dice exactamente lo mismo que Paris, el que de los dos venza y resulte más poderoso, tomando en buena hora todos los bienes y la mujer, los conduzca a casa. Menelao responde, pero Menelao ya crea un pequeño problema. Cuando Menelao acepta el duelo, dice, al de los otros dos que le esté preparada la muerte y la moira, muera y los demás se separen rápidamente. Menelao introduce la idea de la muerte. Mientras que Héctor y Paris simplemente hablaron de vencer en el duelo, Menelao introduce la idea de que uno de los dos va a morir. Ciertamente, esto es el verso, perdón, no se ve bien el verso, esto es el verso 101. 101, 102. Ahora decía si se ve. En principio, Menelao no está cambiando los criterios del duelo, pero al introducir la idea de la muerte está creando un pequeño problema. Voy a saltar un poco para adelante, porque voy a ir mucho más para adelante, al juramento. ¿No? Después vamos a volver al juramento por otro motivo. Pero esto es...
explicar la sesión. Esta es la formulación de los criterios del duelo cuando Agamenón formula el juramento más adelante en 283, 87. Si a Menelao Alejandro asesina, que el hijo enseguida tome a Helena y todos los bienes, y nosotros en las naves que surjan del Ponto regresemos, y si a Alejandro mata al rubio Menelao, los troyanos enseguida Helena y todos los bienes devuelvan, y pague los argivos una compensación, cualquiera que corresponda, y que también entre los hombres venideros permanezcan. Dejemos estos últimos versos para después. Lo importante es cómo se formula el duelo, que es retomando lo que dijo Menelao, que es el que tenga que morir, que muera. ¿Y cuál es el problema? Que ninguno de los dos va a morir. Entonces, la formulación del juramento crea un problema legal. Mientras que ganar el duelo, ¿quién gana el duelo? Es violentamente transparente, porque lo es, no hay ninguna duda en absoluto de que Menelao gana el duelo. Paris no muere. Entonces, esto no se cumple. Y como esto no se cumple, la guerra no se puede resolver. Y el canto, van a ver, termina con una parálisis general. Porque, ¿y ahora qué hacemos? ¿Volvemos a pelear? ¿No volvemos a pelear? Los dioses intervienen para resolver ese problema rápidamente, quédense tranquilos. No se la iban a perder. Con lo que les gusta ver gente matándose. Bien, entonces. Yo les comentaba antes el tema de las diferencias culturales entre troyanos y aqueos. Y acá tenemos otro indicio bastante interesante, es debatible y no es certero. Pero Menelao dice, traigan 2 corderos, el uno blanco y la otra negra, para la tierra y para el sol, y nosotros traeremos otro para Zeus. Menelao le dice a los troyanos que su parte del sacrificio para el juramento es para la tierra y para el sol, mientras que los griegos van a sacrificar a Zeus. Ciertamente, esto no implica de ninguna manera que los troyanos tengan otra religión, pero la tierra y el sol son dioses más ligados al suelo y a lo natural que Zeus. Quizás con eso un pequeño gesto para marcar la peculiaridad religiosa de los troyanos. Es debatible, lo traigo a corazón simplemente porque lo hablamos hace un rato. Y de paso, le pega a los hijos de Príamo, ¿no? Sus hijos son insolentes y desleales, no sea que alguno con arrogancia haga los juramentos de Zeus. El Menelao no pierde una oportunidad para criticar a los hijos de Príamo. El que se quema con leche, ¿no? Bien. Y ordena básicamente que traigan a Príamo para garantizar los juramentos. ¿Por qué? Porque mientras que del lado aqueo, el principal de los reyes es Agamenón, y es el jefe de la coalición, del lado troyano, para garantizar los juramentos, se necesita la principal figura de autoridad de la ciudad, que es Príamo. Y acá tenemos la primera interrupción, ¿no? Entonces, en el verso 121, Iris, que aparece, que nadie la llamó, va como mensajera Helena y le dice que Menelao y Paris van a luchar. De este pasaje van a hablar más en teóricos, del pasaje de la tela purpúrea de Helena. Es tan evidentemente metatextual que casi no amerita comentario. Pero lo importante es que con esta interrupción se frena completamente la historia del duelo. Y durante unos 100 versos, que van a aparecer, que son estos que aparecen acá, que no aparecen acá porque los sacamos, solamente para no ocupar tanto espacio, tenemos la tejos cómoda. ¿Qué es lo que sucede en este punto? El poeta introduce a Helena, que es el casus belli por el que van a luchar Paris y Menelao. O sea, hablamos de por qué van a luchar, introduzcamos a Helena. Y no solo introducimos a Helena, le introducimos a Helena y la hacemos ir a ver el duelo. Con lo cual, el nivel de tensión sube mucho más. Pero cuando Helena va hacia las murallas y nosotros esperamos que vea el duelo, mínimamente que aparezca ya el mensajero que va a buscar a Príamo y se lo lleve,
tenemos una larguísima interrupción presentando a los héroes aqueos. Entonces, nosotros estamos en este punto. Nosotros empezamos el canto en este punto de suspenso. La escala de suspenso. Venimos creciendo, venimos increyendo desde el canto 2. El canto 2, venimos increyendo desde el canto 2 porque se acercan los ejércitos. Se encuentran pares equilibrados y vamos increyendo porque viene el duelo. Cuando llegamos a este punto, y parece que vamos a hablar, el poeta pega un giro y va a hacer esto. Porque ya no hay suspenso. Copiaron el suspenso, se están presentando los personajes. Y cuando estamos acá abajo y todo parece relajado, aparece el mensajero y empezamos el relleno de suspenso de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque nadie puede vivir acá arriba mucho tiempo. Te aburrís enseguida. O te pones nervioso, te pones mal, te hace mal. Es el estrés, ¿no? Básicamente vivir con un alto nivel de tensión constante es el estrés. Como vos no puedes estar acá todo el tiempo, cualquier obra narrativa razonable hace esto. Y esto es lo que van a ver en los juegos bélicos todo el tiempo. En todo, la tragedia, toda la tragedia, toda la literatura, cualquier buena literatura. La función de la tejoscopía es bajar y aprovechar este momento de baja de tensión para hacer algo igualmente útil, que es presentar a los personajes aqueos desde la perspectiva de los troyanos. Vamos a tener el mismo movimiento exacto en el canto cuarto, pero en vez de presentar a los aqueos del lado de los troyanos, vamos a presentar a los aqueos del lado de los aqueos. El catálogo de las naves nos presenta a los aqueos desde la perspectiva del narrador omnisciente. La tejoscopía nos presenta a los aqueos desde el lado de los troyanos, y finalmente la hipólesis, que es cuando Agamenón habla con las tropas, presenta a los aqueos desde el lado de los aqueos. Cómo los aqueos se perciben a sí mismos. Entonces son tres cantos seguidos con tres presentaciones diferentes. Y no es casualidad que al final del canto cuarto empiece la batalla en serio. Porque se acabaron las presentaciones y ahora nos matamos. Bien. Entonces, esta interrupción en el medio del canto 3 permite que se relaje el suspenso, que se relaje la tensión. Esa es la escala de la tensión, perdón, no suspenso. Se relaje la tensión, pero aumente el suspenso. Porque, ¿qué va a pasar con el duelo entre Paris y Menelao? Sabemos que van a luchar, pero no vemos la lucha. Por siempre, ¿no? Entonces, cuando volvemos al canto... ¿Alguna pregunta? Me están levantando la mano cuando tienen preguntas, así que... Muy bien, como tienes ahí. Cuando volvemos al duelo, o mejor dicho, cuando volvemos al tema del duelo, tenemos a los heraldos que vienen a buscar a Paris. Los llaman, básicamente repiten lo mismo y nos devuelven al contexto, ¿no? Al repetir lo mismo nos devuelven al contexto. Bueno, Paris y Menelao van a ver. Observen interesantemente que los heraldos de vuelta dicen aquel que venciera los seguirían las mujeres y los bienes. O sea que no hablan de la muerte. De vuelta, esto nos sirve para observar la laguna legal que se crea, que va a crear Agamenón, en realidad porque la va a crear ahora. Pero también fíjense que hay un grado de delicadeza, es decir, de esta manera, a Príamo, que va a ver luchar a su hijo a muerte. Nada nuevo para Príamo, pero bueno, se turba naturalmente la reacción muy humana y se sube al carro. Detalle significativo, cada vez que Príamo tiene que moverse a lo largo del poema, lo hace en un carro, como corresponde a los héroes, porque es lo que es Príamo, al fin y al cabo. Y se sube con Antenor, un personaje de mucha importancia, de gran trascendencia, no tanto en el poema, pero no tanto por sí mismo, sino porque tiene un montón de hijos que mueren. Sí, bueno, todos son troyanos, bueno, para eso está. Y salen por las puertas de Lleras o las puertas más cercanas al campo de combate. Básicamente, APRO. Entonces, ¿qué sucede a continuación? Nosotros en Ilíada hablábamos de que tenemos un montón de guerreros individuales enfrentándose en duelos en el campo de batalla. Y distinguíamos el canto 7 y el canto 3 como los duelos formales.
¿Qué es lo que distingue a los duelos formales de los duelos comunes? La primera y obvia cuestión es que todo el resto de la guerra se detiene. Tanto en el canto 3 como en el canto 7, no hay nadie peleando aparte de los que están peleando. Lo mismo va a pasar en el canto 22, y por eso el canto 22 es como una suerte de cuasi duelo formal entre Aquiles y Héctor, pero no cumple con ninguno de los pasos de los duelos formales que vamos a ver, tanto en 3 como en 7, que no vamos a verlo, lo van a ver ustedes leyendo. ¿Qué sucede? Básicamente que... No, lo primero que sucede es que se hacen juramentos y sacrificios que garanticen esos juramentos. Lo que le da el carácter sagrado al duelo. Lo que va a pasar ahí está sancionado por los dioses y garantizado por los dioses. Se sacrifican los carneros, los 3 carneros, y normalmente, acá hay un tema un poco debatido. Normalmente los sacrificios, ustedes lo ven en el canto 1, los sacrificios de los griegos se comían. Se sacrificaba una vaca, se la asaba y se la comía. No vas a despreciar una vaca. Pero hay bastante evidencia que los animales sacrificados para juramentos no se comían. Por eso, cuando se sacrifica el carnero, se le cortan mechones y se reparten entre los sacrificios. Es un gesto simbólico que hace que todos sean partícipes del juramento. Al recibir un pedazo de un pelo del carnero sacrificado, todos los que reciben ese pedazo del carnero son parte de este juramento que están haciendo fundamentalmente Agamenón y Príamo. Y acá viene justamente el juramento que lo formula Agamenón. Básicamente, primero se pide a Zeus, garante de los juramentos. Fíjate que se invoca a Zeus, al sol, a los ríos y la tierra. Y se formula el juramento como lo vimos antes. Pero yo les comentaba que íbamos a volver un segundo a este juramento por estos 2 versos finales. Paguen a los antiguos una compensación, cualquiera que corresponda, que también los hombres que vinieron permanentes. Nosotros tenemos la formulación del duelo bastante transparente al principio. Si Paris mata a Menelao, que se quede con Helena, nosotros nos vamos. Si Menelao mata a Paris, que nos devuelva todo, hasta ahí todo bien. Pero Agamenón agrega algo que nadie había dicho, que es que nos paguen una compensación. Esa compensación es la timé. La timé es, como decíamos, en el teórico, esta planta. La honra, pero literalmente todo aquello que se debe. Y acá lo vemos en uno de estos usos que demuestran que traducir la honra es muy limitado. Porque lo que está pidiendo Agamenón no es que se les pague la honra. Está pidiendo que se les pague. Que se les pague lo que se les debe por haber estado ahí, por haber ido a Troya y haber sufrido. Es como daño moral. Pero lo interesante de la elección de esta palabra es que el hecho de que Agamenón la use de esta manera habla mucho del personaje de Agamenón. Por 2 razones. Una es que agrega el hecho de que quiere una compensación material por haber ido. Cuando la verdad que quedarse con Helena debería ser suficiente, porque en la práctica fueron a esto, a Troya, a buscar a Helena. En teoría fueron a eso. Pero Agamenón no le alcanza. Agamenón quiere llevarse compensación material, más, porque ya se había llevado un montón de toda la zona, quiere más compensación material. Ahora, el hecho de que use la palabra timé lo pone en contraposición directa con otros personajes, como Aquiles, que en el canto 1 usa constantemente la palabra timé, pero en el sentido de honra, en el sentido de lo que los otros, de la mirada de los otros y el respeto que tienen los otros. Agamenón está mostrando acá que su noción de respeto es básicamente que le paguen. Y este es un proceso de caracterización muy homérico.
son las palabras de Agamenón las que demuestran quién es Agamenón. El narrador nunca nos dice quién es Agamenón. Agamenón nos lo dice solo. Con este tipo de ejemplos. Entonces, de vuelta, dos cosas. Uno, sí. O por la palabra. Sí, podés. No, si la palabra griego es la misma que Steven, ¿por qué, cómo en la traducción te permite diferenciar que el uso de Aquiles es distinto al uso de Agamenón? Por el contexto, porque fundamentalmente acá la manera clara y contundente es este verbo apotinemen. Este verbo apotinemen, que es el verbo apotino, quiere decir pagar. Pagar en el sentido de ir a la verdulería y pagar. En realidad eso es tino solo, apotino es devolver, que es como pagar un préstamo. Entonces, este uso con apotino demuestra que este timé es material, es claramente material, está hablando del pago físico, sí. Yo tengo una duda. Nosotros vimos técnicamente todas las virtudes, ¿no? Sí. O sea, Lo vimos, Agamenón es una introducción, sí. virtuoso. No, el profesor Torres la semana pasada lo definió. Agamenón no es ni a todos, ni es nada. O sea, ¿cómo hay términos para definirlo o es solo lo que pide y es la percepción del público? Pero no te voy a preguntar, repetime. Claro, si no hay caracterización del rapsoda, Del narrador, no del rapsoda. El rapsoda es el que está cantando todo, el narrador. No, hay diferencia importante, todos. El narrador es el narrador. Etcétera. Bueno, El rapsoda sí que esto es el rapsoda caracterizando, el narrador es el que no caracteriza. Él no lo define. Pero quiero ser muy claro y contundente de esto. No, En el parcial mantengan la diferencia, porque si ustedes dicen rapsoda como quiere decir el narrador, nosotros no vamos a poder ver que está mal lo que están poniendo. Porque ustedes son profesionales de letras, entonces en ser profesionales de letras tienen que poder distinguir la diferencia entre el autor, que es el rapsoda, y el narrador, que es el que habla cuando lo está hablando un personaje. Quiero ser claro y contundente. Ahí la cuestión es el rapsoda y el público. Sí, ¿qué? Claro, si no lo define, la definición es el público, es teoría de la percepción. Claro. Sí, por supuesto. No hay términos como, por ejemplo, a todos, pero de Agamenón siendo un soberbio, No, es que el narrador lo llama a todos. Más o menos. El narrador suele llamar a todos nobles, los caracteriza de una manera objetiva, si querés, en términos de que es un rey, que es poderoso, que es un noble. Pero en términos de caracterización de la personalidad, no se define nunca nadie. Nunca, jamás. En ningún momento de la poesía homérica se dice Agamenón era un codicioso, o Aquiles era un iracundo, o sea, vamos a ser claros. En ningún momento lo dice el narrador. Los personajes se lo dicen entre sí todo el tiempo. Pero el narrador nunca dice cómo eran los personajes. Porque ustedes piénsenlo, yo los di en un curso que está en el sitio. Que fue un buen lindo curso. Piénsenlo en términos cinematográficos. El narrador homérico es una cámara. Y la cámara no puede opinar sobre lo que está pasando. No puede frenar un segundo. El director no frena la película, se pone delante de la cámara y le dice: a ver, mira, ahora estoy filmando esto para mostrar que este es un codicioso y este es una buena persona. Porque si un director hiciera eso, lo llamaríamos vanguardista y Eugenio. Pero después de llamarlo vanguardista y Eugenio, por debajo diríamos: ¿qué pelotudo? Sí, pero a la vez también decide qué mostrar. Exacto, ese es el punto. Eso es lo que hace, decide qué mostrar. Entonces, Exactamente. ¿cómo vinculamos eso con lo que habías planteado antes, el problema moral sobre la libertad, ¿no? El libre arbitrio? Es que es lo mismo. Decide qué mostrar, pero no nos dice nunca. No, pero en el caso de Menelao, o sea, es su naturaleza, él es impulsado por los dioses a ser codicioso, a ser porquería, o es Él dice que sí. Él dice que sí. Él en el canto 19 dice: los dioses me mandaron una ate, que es la ceguera, un término que vamos a hablar mucho en tragedia, y me mandé, todo esto fue culpa de los dioses que me enceguecieron y no me hicieron darme cuenta que estaba haciendo las cosas mal.
no todos piensan eso. De hecho, los dioses, Poseidón, cuando baja el canto 13, les dice: todos están enojados con Agamenón y tienen razón porque es una porquería, pero igual peleemos. O sea que los dioses no comparten la opinión de Agamenón sobre su propia culpa. Pero ahí está el punto. Los personajes opinan. El narrador no. El narrador no opina sobre lo que los personajes hacen. El narrador nos dice qué es lo que los personajes hacen, pero no opina sobre lo que los personajes hacen. Y más importante que eso, no nos da nada de su interioridad. Excepto en casos muy puntuales en donde la interioridad, cosas que tienen que ver con estaba enojado. Ese tipo de cuestiones que tienen que ver con interioridad, pero son interioridad, exterioridad. Son como situaciones en donde si no es imposible. Pero nunca nos da su interioridad. Nunca nos dice: Agamenón estaba pensando tal cosa. Excepto en una situación puntual que es la que vieron en el canto 1, que básicamente se debatía entre hacer esto o hacer lo otro. Que es el único caso donde el narrador nos dice en qué estaba pensando el personaje. Y lo hace como técnica para incrementar el suspenso. Porque al decirnos que el personaje pensaba que podía hacer A o podía hacer B, nos lleva a qué va a pasar, qué es lo que va a hacer el personaje. Pero nunca nos dice: Agamenón se puso a reflexionar si Aquiles, si realmente era muy codicioso y debería bajar un poco la rosca con Aquiles. Eso lo dicen los personajes, sí. No, que de hecho hay algo que no se aclara, que es por qué Agamenón, cuando Zeus le manda el mensaje de que llame a las tropas, como él hace toda esa jugada, nunca se aclara. No, de hecho es todo un problema, es el canto 2 en la prueba de Agamenón que está aumentando. Hay todo un enorme debate sobre la prueba de Agamenón porque en ningún momento se nos especifica qué es lo que Agamenón está pensando en la prueba. Claro, porque de hecho Ulises toma la palabra y tipo... Alejo dice... Pero sí, no, perdón, es que no sé por qué mi traducción dice Ulises, a mí me un poco de conflicto y me quedó Ulises. Pero sí, Odiseo toma la palabra y después Agamenón, nada. Exacto. La prueba de Agamenón es un muy buen ejemplo de cómo la técnica narrativa médica de hecho termina a veces generando problemas al punto de que no entendemos qué es lo que está pasando. Pero insisto, si lo piensan desde el punto de vista cinematográfico, cierra, porque nos pasan las películas constantemente, o ¿por qué este personaje hizo esto? Es decir, podrían haberlo explicado de alguna manera, pero no lo explicaron. El personaje hace esto y yo tengo que aceptar que el personaje hizo esto. Y es como... ok, yo acepto que el personaje hizo esto, pero no tengo una respuesta clara de por qué lo hizo. Y eso es lo que nos pasa en la poesía médica. Los personajes hacen cosas y nosotros realmente a veces lo entendemos, a veces no lo entendemos. Mayormente lo entendemos, porque no entender que lo que hace un personaje es un error narrativo. Y el poeta homérico es muy bueno como para cometer muchos errores narrativos. Pero en el caso de la prueba de canto 2, esto es un problema. Y esto es un debate entre la prueba de canto 2. Pero fíjense en el caso de canto 3, ¿no? Digamos, ¿por qué Paris sale a luchar delante? No solo dice por qué Paris sale a luchar delante de todo de esta manera, pero todos lo entendemos. Está automáticamente obvio qué es lo que está pensando Paris cuando sale a mostrarse así, con la piel de leopardo y el arco. Que no se necesita explicar nada. Digo, si hubiera explicado, si hubiera explicado porque creía que era mejor, que creía que era el mejor de todos, pero no se daba cuenta que estaba en una situación equivocada, que se estaba presentando de una manera equivocada que no corresponde, ¿qué porquería? ¿Para qué explicas esto? Ya lo entendí. Porque no se necesita explicar. Solo verlo nos permite entenderlo. Y eso es lo que hace cualquier buen narrador, que es dejar que la historia hable, no intervenir en la historia. Era un experimento muy bueno, yo menciono en ese curso, no ni loco, 637, sigamos. Después me lo preguntan fuera de casa. Bueno, se hace el sacrificio. Se hace el sacrificio, Príamo, que no quiere verlo, no quiere ver el duelo, vuelve. Y fíjense cómo Príamo va cuando el heraldo le dice: el que venza se va a llevar a Helena. Y ahí va Príamo contento a decir: bueno, vamos. Pero cuando Agamenón hace el juramento donde uno de los dos tiene que morir, Príamo dice: me voy porque no quiero ver pelear a mi hijo con Menelao. Porque ahora se vivo esto termina con Paris muerto. Y acá tenemos el segundo aspecto del duelo formal, que es cómo Héctor y Odiseo delimitan el terreno y agitan las suertes para ver quién tira primero. Básicamente estamos entrando en un terreno de reglas del atletismo. Se van a matar, o sea, es atletismo en términos relativos. Pero esto no es un duelo en el contexto de la guerra. Se delimita dónde van a pelear
y se delimita, que en realidad lo que se delimita es, probablemente tiene que ver con la distancia a la que van a pelear, eso es lo que muy probablemente, tipo el duelo clásico entre dos pistoleros, digamos, los 10 pasos o 20 pasos, muy probablemente esa es la idea de lo que hacen. Y sacuden para ver quién va a tirar primero. Sacuden, meten dos cosas en un casco, sacuden el casco y la que salta es el que tira primero. Y lo importante antes del duelo es esto, ¿no? Y así decía cada uno de los caballeros troyanos, padre Zeus, patrono del día, más glorioso, más grande, en que los dos impuso estas acciones entre ambos bandos, concede que ese muerto asumió las moradas de Hades y a nosotros que hayan cumplido los juramentos y a nosotros que hayan cumplido los juramentos hacia Hades. Primero, dato, los dos bandos le ruegan a Zeus, que es lo que decíamos de que tienen la misma religión. Segundo, el comentario del observador anónimo es típico. Tercero, y lo más importante, es la ambigüedad, al que de los dos impuso estas acciones entre ambos bandos. Fíjense que esto se aplica para los dos, para Paris y para Menelao. Pero interesantemente, si los troyanos estuvieran suplicando esto, bien podrían estar suplicando por la muerte de Paris. Y esto es algo que tiene algunas insinuaciones. Héctor dijo, si los troyanos tuvieran algún criterio, vos estarías muerto hace rato. Y Helena va a decir más abajo, las troyanas me odian. Y va a volver a decirlo más adelante. Con lo cual, nunca es del todo claro cuál es la opinión de los troyanos respecto a Paris y Helena, pero hay una serie de insinuaciones respecto a que por lo menos algunos no estaban muy contentos con el que se estuviera muriendo un montón de gente porque el muchacho no pudo quedarse con los pantalones muertos. Y francamente uno no puede menos que simpatizar con los troyanos en esto. Bueno, y acá tenemos... Uy, Dios, ¿cómo voy a tener que correr? Hola, vamos. Una escena típica. Recuerden que hablábamos de las escenas típicas el viernes, no el pasado, el anterior. Acá tenemos la primera de las escenas de colocación de las armas en el pueblo. Estas escenas son escenas que, como todas las escenas típicas, se respetan un cierto procedimiento y particularmente en esta tiene una serie de versos repetidos. En muchos de estos versos los vamos a volver a encontrar en el canto 11 y en el canto 16, en la escena de colocación de las armas de Agamenón, y en el canto 19, en la escena de colocación de las armas de Agamenón, de Aquiles y de Patroclo, no respectivamente. Patroclo de los Aquiles. La escena de colocación de las armas se produce siempre en el mismo orden, que es un orden que más que temático es natural, porque se puede poner en un orden, primero se ponen primero los calzoncillos y después los pantalones. Bueno, primero se ponen las grebas, la coraza, las grebas acá abajo, la coraza, la espada que se cuelga de un hombro, el escudo que se cuelga del otro, el casco que obviamente se coloca después de haberse colgado las cosas de los hombros, porque imagínense que colgarse las cosas de los hombros a través del casco no habría sido práctico, y finalmente agarra la pica que no se cuelga de ningún lado sino que se lleva en la mano. Entonces, este es un orden, y esto es típico de las escenas, típicas. Si bien el orden está formalizado por la tradición, no es un orden formalizado por la tradición caprichosamente. Es un orden formalizado por la tradición porque responde a una lógica que no tiene nada que ver con la de la tradición. Responde a una lógica que tiene que ver con la de que alguien que alguna vez se colocó ropa encima, le puso una armadura, digamos. Pero lo interesante es que, más allá de esta lógica, la estandarización no solo estandariza el tema típico, sino que también estandariza las fórmulas que se utilizan en este tema típico. Cuando nosotros les preguntemos, por ejemplo, ilustrar el concepto de tema con un pasaje de Ilíada o de Odisea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Buscar uno y decir, bueno, ¿qué es lo que es típico? Que es una escena que se da varias veces, que se repite siempre de la misma manera, en el mismo orden y que se utilizan siempre las mismas palabras. Y es básicamente eso. Y después lo explican con los ejemplos que dijeron. Dicen esas dos frases y después se explican con los ejemplos que dijeron. Les acabo de responder la pregunta del parcial. Pero es como para el examen. Y el otro punto interesante de este pasaje es, y así, del mismo modo, el belicoso Menelao se puso las armas. Observen cómo de Paris se nos describe todo el proceso. Pero de Menelao, no. ¿Por qué? Porque habría sido aburrido. Punto. No necesita mostrar los dos, porque con mostrar, imagínenselo en estos términos. En términos cinematográficos, esta escena se podría grabar de varias maneras, pero digamos aproximadamente 3. La primera es
Y había cuatro. La primera es mostrarlos en pantalla dividida, armándose los dos al mismo tiempo. El cine puede hacer eso, la literatura no. Obviamente, descontémoslo. Segunda opción, mostrar intercaladamente a Paris y a Menelao. Paris se coloca las lenguas, Menelao se coloca la coraza, Paris se pone la espada, Menelao, y así. ¿Podría haberlo hecho? Sí, habría sido confuso y poco práctico, no lo va a hacer. Y por otro lado, yo lo discutiría en el cine también, pero no importa. Asumamos que no lo puede hacer por una cuestión de conveniencia. Y nos quedan dos opciones. La primera es mostrarnos a los dos sucesivamente haciéndolo. Y si hiciéramos eso y mirar eso en una película, dirían en la segunda, porque ya entendí. Y lo otro que pueden hacer, lo otro, y que es algo que personalmente yo haría, si estuviera filmando esto, es lo que hace cuenta. Mostrar a Paris armando, mostrarnos a Paris salir a la batalla y mostrarnos del otro lado Menelao saliendo armado. Porque el subtexto es claramente el subtexto, yo no lo he explicado, es que Menelao se colocó las armas, pero lo único que yo tengo que hacer es mostrar a Menelao armado para ver que se colocó las armas. No necesito explicar que se colocó las armas, porque ya mostré a Paris colocándose las armas. ¿No? Y eso es lo que vemos acá. Bueno, entonces se colocan, se paran y Paris, sí. No, te estás inspirando. No. Bien. Y me di cuenta después. Paris dispara. Vamos a ver. Paris dispara y el arma golpea el escudo. Y se rompe. Antes de mostrarnos a Menelao disparando, tenemos la súplica, que es un momento de aumento de suspenso. Uno pensaría en este punto que Menelao va a matar a Paris. Porque además esto es bastante típico, que el primero que lanza falla, de hecho el primero que lanza siempre falla. Bueno, no siempre, estoy diciendo, pero cuando hay un duelo de este tipo siempre falla. Y el segundo, muy habitualmente lo mata. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no lo mata. Saca, entonces comienza la segunda fase del duelo. La segunda fase del duelo es con espadas. Menelao saca su espada, Paris no, Paris queda paralizado y golpea a Paris en la cabeza y la espada se derrumba. Típico con las espadas de la época de la Edad de Bronce, son un material muy blando y se rompen muy seguido. Dato importante para tener en cuenta: al héroe al que se le rompen las armas típicamente lo matan. Porque que se te rompa el arma es un indicio de que estás condenado a perder por los dioses. Entonces, Menelao suplica en este punto y no suplica en este punto por accidente, porque este es el punto de mayor tensión y suspenso, que es, ok, yo pensé que Menelao iba a ganar, pero ahora parece que a Menelao lo va a matar, porque Paris todavía tiene la espada colgada, y Menelao no tiene más armas. Disparó su lanza, rompió su espada y ahora Menelao está completamente desarmado frente a Paris que tiene una espada. Entonces, en este punto, pareciera que Menelao se va a morir. Pero ¿qué sucede inmediatamente? Que no se muere nada, agarra a Paris del casco y lo arrastra. Y ahí culmina el duelo. Porque ya la humillación de Paris es absoluta. Está básicamente siendo arrastrado como un cadáver. Cuando Menelao lo agarra del casco y lo empieza a arrastrar, eso es lo que hacen los héroes con los cadáveres a los que mataron. Que es tomarlos. Paris es allá funcionalmente un cadáver que ha muerto. Y entonces se lo habría llevado y conseguido incalculable gloria si no hubiera sido porque lo vio agudamente la hija de Zeus Afrodita. Otro recurso típicamente homérico es este contrafáctico, una vez más un recurso para aumentar el suspenso, que es hacernos pensar en lo que podría haber pasado para inmediatamente llevarnos para otro lado y decir, no, pero pasó esto. Voy a pasar volando. Afrodita rescata a Paris, sabía que iba a pasar. Sabía que me iba a enganchar tanto en la primera parte que iba a llegar los últimos 5 minutos corriendo con la ruta. Perdón. Y lo que hace es soltarle el casco para que se suelte. Ahí se lo lleva volando, mágicamente porque es una diosa. En este punto podría haber terminado la cosa. Paris fue rescatado por Afrodita, no pasó nada, pero Afrodita quiere una más. Entonces, como no le alcanza con haber rescatado a Paris, quiere replicar la humillación de Menelao, haciendo que Helena se vaya a acostar con él, con Paris, no con Menelao. Entonces, va a Helena
disfrazada, va a ser Helena disfrazada como se disfrazan los dioses, y le dice, vení a acostarte con Paris que te está esperando en la habitación. Y acá hay una parte que es francamente cómica, que es Helena nota la bellísima garganta de la diosa y los deseables pechos y los resplandecientes ojos, y le responde. Afrodita estaba disfrazada de una anciana, esclava, aparentemente, pero tan mal disfrazada que por la baja física, Helena la reconoce. No hay que olvidar que Helena es hija de Zeus. Y eso también puede estar influyendo en este pasaje. Entonces, le responde, ¿por qué anhelas invocarme con estas cosas? Y todo otro lado, también habitar mi ciudad, me conducirás a Fijo, la encantadora Meonia, entre los hombres meones. ¿Qué es lo que está? Hablábamos de cómo Agamenón atribuye sus acciones a la diosa, a los dioses. Y esto es lo mismo. Fíjense que Helena, cuando critica a Afrodita, le dice, yo voy a hacer otra vez juguete tuyo. O sea, vos que me arrastraste hasta acá, ahora me querés arrastrar a otro lado. Y le responde algo también para mí es muy divertido, que es sufrimos por Paris y guardado hasta que te haga su esposa o su esclavo. O sea, vos anda a acostarte con él, ya que tanto querés acostarte con que alguien se acueste con Paris, anda a acostarte vos. Y Afrodita, que al fin y al cabo es diosa, le responde, no me incrementar, esta no se que gritada te abandono y te desprecias por completo como ahora te quiero. Y en el medio de ambos bandos, consigo un ruinoso desprecio, los troyanos y los dados, y vos perezcas con un mal destino. Y estos 4 versos son muy importantes. Porque nos recuerdan, porque como en los primeros versos de Paris, en donde él dice, nadie elige voluntariamente los regalos de los dioses, pero nos recuerda que Afrodita efectivamente lo está protegiendo, que es lo que acaba de pasar, estos versos nos recuerdan que Afrodita está constantemente interviniendo en favor de Helena y Paris. No es que fomentó el rapto y se acabó. Afrodita tiene la capacidad de hacer que la guerra se acabe así. Y no lo hace porque no quiere, y porque el destino porque está destinado a que Troya se acabe, o sea, que tampoco podría, pero tiene el poder para hacerlo. Y este pasaje también nos recuerda una cosa que es fundamental y sistemáticamente clave en el día, que es la diferencia entre los dioses y los mortales. Los dioses se toman todo medio para la joda. La vida de los hombres, se ríen, se toman, se pelean entre ellos e inmediatamente se arreglan y no pasa nada. Se les muere un hijo y le dicen, toma, sentate, toma un poco de vino y se te va a pasar el enojo. Y eso pasa todo el tiempo. Pero esa situación es lo que explica la reacción de Helena. Digo, dejá de usarme como juguete. No soy tu juguete. Y Afrodita te recuerda, en estos 4 versos que me parecen tan arbitrarios, que sí, los dioses pueden usar a los humanos como juguete y reírse y no hacer nada, pero porque pueden. Porque son dioses. Porque por mucho que se comporten como si no les importara nada y que fuera todo lo mismo, tienen el poder para hacer eso, que es lo que los mortales no tienen. Ese es otro tema interesante de Ilíada que atraviesa el poema, que está constantemente funcionando. Esta diferencia entre lo divino y lo humano en términos de, por un lado, la liviandad, pero por otro lado, el poder para justificar esa liviandad. Cuando los elefantes se pelean, ¿no? El que sufre es el pasto, es un poco eso. Bueno, básicamente voy a pasar muy largo, quiero terminar un poco más temprano, porque empezamos temprano. Afrodita, Paris. Pero vamos a ver un segundo más, una vez más. Vamos, gocemos del amor acostándonos ambos, esto después de la discusión entre Paris y Afrodita, desde el final. Nunca sentí tanto amor por vos como ni siquiera cuando te rapté. Y aunque no se nos está diciendo, muy evidentemente esta es la relación de Afrodita. Porque Paris en este momento, que debería estar avergonzado por haber perdido el duelo, y sufriendo por eso, y lo va a estar, en el canto 12 claramente lo va a estar, ahora lo único que está pensando es en acostarse con él. Y eso es Afrodita. El narrador nos dice que es Afrodita. Y no nos dice que Paris no tiene la culpa. Pero Paris nos está mostrando que acá él está haciendo un juguete de los dioses. ¿Es voluntario o no voluntario? No podemos decirlo. Pero claramente la intervención de los dioses está. Y cerramos entonces con, volvemos al campo de batalla, Paris lo dejamos afuera, vamos a volver recién en el canto 6, y habla Agamenón. Escuchen de troyanos y árboles y demás aliados, esclarece toda la victoria de Menelao Calvales, ustedes al archivo de Helena y los vídeos contra ella de guarda y pagan la compensación, bla, 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 bla. Así hablará Beatriz y lo aprobaron los demás archivos. 2 cosas. Una, fíjense que ahora
Cuando se dio cuenta, ahora se da cuenta, Agamenón, que se mandó una cagada, y dice, es clara sin duda la victoria de Menelao. Y sí, es clarísima, pero vos no dijiste que tenía que ganar Menelao, vos dijiste que tenía que matar a Paris para que esto se cumpliera. Entonces, ahora el propio Agamenón da vuelta a sus palabras, pero ya no sirve, porque ya es tarde, el juramento ya se formuló. Y termina el canto, así habló la tribu y lo aprobaron los demás aqueos. Y este es un final de canto que perfectamente podría haber sido un final de sesión de canto del Rapsoda y hubiera quedado buenísimo, porque ¿qué falta? ¿Qué es lo que esperarían? Lo aprobaron los demás, después de aprobaron los demás aqueos. Exacto. ¿Cuál es la reacción de los troyanos? Porque lo que tenemos hasta ahora es, acá volvimos, a la turba de los troyanos y los aqueos, y tenemos la reacción de los aqueos ante las palabras de Agamenón, que es completamente razonable. Digo, sí, ganó Menelao, muchachos, paguen. Pero no nos dicen qué pasa con los troyanos. Y esa reacción de los troyanos es la clave para todo lo que va a pasar después. Eso es lo que resolvería la tensión. Y lo que sucede en el canto cuarto es que no nos da la reacción de los troyanos. Cuando empieza el canto cuarto, nos vamos al Olimpo. Entonces, este suspenso, esta tensión que estaba acá arriba, empezamos acá abajo, cuando siguen las siguientes. Porque ya está, no vamos a resolver esto. Esto lo vamos a resolver después de 100 versos de discusión en el Olimpo. Y la reacción de los troyanos es traicionar el juramento por culpa de Atenea, de vuelta por el libre albedrío, y reiniciar la batalla. Pero eso ya nos lleva afuera del canto 3. Preguntas. Antes justo de lo que está marcado, también tenés un poco de qué opinan los troyanos No podían decir, claro, pero está. Pero claro. Pero esto es lo que los troyanos quieren. ¿Qué es lo que quieren? Decirle a Menelao, che, ahí está Paris, matalo. No, pero digo de que era relacionado con lo que veíamos antes, de cómo no es que nos dice los troyanos no los querían muchísimo esto, estamos peleando el pedo, sino que te lo muestra, diciendo, bueno, no es por amistad que lo ocultaron, sino... No, claro que no era efectivamente mostrarlo. De hecho, igual, interesantemente, algunos argumentan que aún así lo hubiera protegido. Pero efectivamente, sí, el narrador señala, es uno de los pocos casos en donde lo señala la interioridad. Fíjense que, como no nos lo podría señalar de otra manera, menos que introduciendo un diálogo, acá sí nos da algo de la interioridad de los troyanos, que es que lo buscan porque no lo hubieran ocultado, pero lo da interesantemente en un contrafáctico, que eso también es como hablábamos, ¿no? Esta idea de cuando en los contrafácticos típicamente se revelan algunas cosas que no se podrían revelar de otra manera. Y efectivamente lo quieren muerto, pero el problema es que lo quieren muerto, pero no está muerto. Y ahí es donde radica la cuestión. ¿Qué hacemos ahora? Y ahí terminamos. Y nos pasamos un poco del canto 3, pero bueno, cualquier pregunta, si no ahora, la pueden volver a ver, la la semana que viene. La semana que viene vamos a hacer el canto 9 de Odisea, que es, si ustedes pensaban que esto fue psicótico, bueno, muchas gracias. Y ahí estamos.